pensar, con deseo de buscar. Me ha puesto a pensar y con deseo de buscar un poco más de la información inicial recibida hoy. Gracias. Ok, bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quieran hacer una pregunta, comentario sobre el tema que han desarrollado? Basta un poquito que le quiero hacer una pregunta, Elvira. Elvira. Alguien dice, ¿dónde encontramos su libro? Lo pueden encontrar en Amazon. No, está bien. Lo venden en Amazon. Sí. Amazon. Reflexiones teosóficas por Eneida Irarrágorri de Carbonell. Yo quería preguntarle a la profesora, Okay. soy de Argentina, le quería preguntar qué influencia tiene en las tribus, en la cultura tribal, la música original de muchas tribus o de pueblos originarios. ¿Qué función cumple desde el conocimiento de ustedes? Excelente la conferencia. Sí, la música tribal es muy interesante porque trae a la comunidad tribal junta, pero yo creo que se refiere a sus necesidades, tanto materiales como emocionales. O sea, la del casamiento, la reproducción, la comida que van a cazar quizás o que van a conseguir para la tribu, y también de esa conexión con la naturaleza, entre ellos mismos. Pero yo creo que es de conexión, obviamente, con lo que sienten, con la naturaleza que les provee, con el presente entendimiento psicológico que tienen de su comunidad y sus necesidades. Entonces es una celebración de esa atmósfera que ellos construyen para convivir, para desarrollarse, para sentirse unidos entre ellos y con la naturaleza y poder, pues, inspirarse en un acto de unidad. Entonces sí, les servía de esa conexión, de ese modo para conectarse entre ellos y con sus alrededores. Muchas gracias, hija, muy amable. Sí. ¿Rodolfo es el que habló? María tiene una pregunta. No, Alfredo de Argentina. Correcto. Yo no he hablado, no. A ver, Rodolfo. Sí, buenas noches. Muy buena la charla. A la hermana que habló sobre la música, habló sobre la música occidental, pero no mencionó la música oriental, que creo, a mi criterio, que se presta mucho más a armonizar con sus frecuencias, armonizar con nuestra mente y con la misma conciencia. Sí. Podría ampliar sobre eso, porque la que yo estoy escuchando es música clásica hindú y música armenia, y esa música es fabulosa. Entonces, sí, esa no la mencionamos. Me gustaría saber algo si puede hablarme un poquito sobre esto. Sí, yo también he escuchado sobre la música oriental y bueno, la armenia no estoy muy segura de que la haya escuchado mucho, pero yo creo que por lo que he percibido, sus longitudes son más largas y entonces puede que entre en un sonido y un compás de tiempo que te permita quizás una relajación de tus emociones y entonces una profundización de una quietud, de un sentimiento de receptividad y de silencio en que puedas estar más calmado. Por eso los mantras tienen ese poder de calmar, de entrar en un modo de no contradicción, de no una historia, vamos a decir, emocional humana, de un drama humana, que quizás la clásica tenga ese elemento, pero también tiene no solamente el elemento del drama humana en toda la amalgama de sus emociones, como ya había plantado, sino de también una conexión elevada con un mundo sutil, astral, y quizás hasta que llegue a esos planos un poco más búdicos de inspiración, porque siempre eso tiene la música, de que es como no solamente te calma, te eleva, te entra en un mundo de vibración que no es contradictoria muchas veces,
pero a veces sí lo es, pero bueno, no es contradictoria por lo general, y entonces te resume en un sentimiento de principio y de también compleción, o sea, de unidad, de llegar a una conexión holística, por decirlo así, holística, con esa atmósfera. Entonces ese es el poder de la armonía. Y yo creo que el mantra y la música oriental tienen ese poder, esa profundidad. Pero la música clásica también lo tiene, no toda, yo estoy muy de acuerdo, hay algunas de ellas que son tormentosas, por decirlo así, pero también tienen ese elemento de poder elevar. Por ejemplo, el adagio del emperador de Beethoven tiene esa, de que uno entra en un ambiente muy de inspiración. Entonces, y no tiene nada que ver con Napoleón, no tiene nada que ver con la historia, porque aunque el autor puede estar motivado por una, ¿cómo te diré? La composición, por una expresión a alguien que se lo está ofreciendo, también están otros elementos en la composición musical y la inspiración del autor. Y eso encuentro que Beethoven no solamente llegó a ser ese gran psicoanalista, sino que él contempló vívidamente la naturaleza y también se conectó con lo divino, no solamente con las emociones humanas. No sé si te pude responder, Rodolfo, pero ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. No hablamos de las óperas que creo que vibran en la frecuencia del plano emocional. A mí personalmente muchas de ellas me sacan las lágrimas. Sí. Pero eso lo podemos dejar para otro día. Muchas gracias. Okay. Sí. ¿Alguien más, por favor? Sí, ¿me oyen? Sí, ¿no? Sí, le oímos. Alberto, a ver. Se habló del silencio, del sonido de la música. El silencio es una sucesión de sonidos. Cuando viene esa sucesión de sonidos, empieza el ritmo. Entonces tenemos dos tipos de ritmos. Tenemos el tipo de ritmo de vibraciones mentales y el ritmo del corazón. Cuando entramos en el ritmo del corazón, cuando estamos en la mente o en el cerebro, vienen todas esas personalidades, emociones, etcétera. Pero cuando estamos en el ritmo del corazón, fluye de diferente manera porque te permite tener contacto contigo mismo y abrir el camino a la parte divina. Ahora, la lengua empezó con sonidos atonales, eran 2 tonos. La música china empezó con 2 tonos y la música indígena de casi todas las regiones eran 2 tonos mayores. Tum, tum. Y ahí nos vamos. Lo que hablaba el hermano de la música oriental y la occidental, etcétera, yo creo que más bien es un reflejo, de esta manera lo percibo yo, culturalmente hablando, porque en el oriente se tenía más por educación, por cultura, etcétera, la misma evolución te lleva, ser un poco más extenso la música. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando estás en un tipo de disciplina, como el arte, que es perfección, especialmente en la música, uno entra en un tipo de trance. Y ese trance es el que te permite entrar en esos niveles. Más que nada, más que mentales, espirituales. Por eso la música hindú, la china y estas orientales nos llevan sobre esa armonía en otro nivel. En el lado occidental es más cuadrada la música. No es que sea cuadrada la música en sí, pero son otro tipo de cosas que te cuentan, como la ópera, que es muy emocional. La música clásica europea, sobre todo, es muy, muy emotiva. Sin embargo, sí hay una progresión. Y lo que tiene la música oriental es que es muy progresiva en la música que te permite entrar a otros niveles. Y la occidental, claro, hay grandes maestros que te llevan y que te traen, pero es un poco más cuadrado desde mi punto de vista, ¿no?
¿Qué es lo que está pasando con la música contemporánea? Es completamente cuadrada para contarte historias del momento. Sin embargo, hay música progresiva que se le puede definir cualquier género, que sí te permite entrar en esa séptima nota, que es la que rompe, esa séptima, novena nota, que es la que te lleva al nivel espiritual. Básicamente es lo que te quería comentar. Me encantó. Gracias. Sí. Perdón, ¿puedo decir Gracias, algo? Alberto. Sí, Claro. Jimena. Solamente les quiero agradecer porque estuvo muy linda, muy rica y muy informativo todo, ¿ya? Sí. A mí también me encanta ese tema y por eso estuve pero bien atenta. Muchas Sí. gracias, muchas gracias. Okay, Gracias a ti. Muy bien, Jimena. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esa posibilidad de irnos afinando y qué piensa de que somos unos instrumentos musicales todos? Y de que vivimos en la música de las esferas, vivimos en una caja musical. Mira, ¿qué piensan ustedes? María quiere hablar. A ver, María. Bueno, primero agradecerles, felicitarlas, un gran abrazo por esta hermosísima exposición y por otra parte, ¿qué recomendación podrían darnos para escuchar cierta música que nos ayude, digamos, en la tranquilidad, en la paz, en la meditación, que sea música realmente que nos eleve, ¿verdad? De tanta música que hay, ¿qué nos recomendarían ustedes como teósofas a nosotros, teósofos también? Gracias. Bueno, El conciertito, me faltó el conciertito de piano. Sí. Bueno, yo te doy una recomendación. Mira, la recomendación que yo doy es tratar de oír la música de las esferas. Y para tratar de oír la música de las esferas, tenemos primero que lograr ese silencio, pero ese silencio perfecto. Y después que tengamos ese silencio perfecto en la meditación, lograr introducirnos en él. Introducirnos en él, porque allí es donde se nos van a abrir esos campos iluminativos que nos están esperando siempre y que están con nosotros. Sí, es importante traer, claro, una calidad de silencio, de poder escuchar. Y entonces cada cual va a responder de diferentes maneras a la música, también sea la música popular, a la música clásica, a la música de los mantras, a la música de la naturaleza, que hay muchos artistas también que ya tratan de traer el sonido de las plantas, de los ríos, de los pájaros, de todo, porque la naturaleza tiene una vibración y asociarlo, ese sonido insonoro, que es el sonido de la naturaleza, con un sonido visual relajante. Entonces hay todo tipo de música relajante, de meditación, que uno puede escuchar en YouTube. Así como cada cual la música que le toca y le responde también la puede escuchar. Pero yo creo que tiene que haber ese refinamiento dentro de uno, porque a medida que uno hace ese refinamiento de uno y uno puede afinar su mundo emocional, su mundo mental, su mundo espiritual, con lo que está escuchando, entonces ya la música te va revelando a ti su propio mensaje y uno sabe qué música es entonces armónica y cuál es disonante o repelente, de la misma manera que uno cuando hace su meditación y su recogimiento sabe qué pensamiento o qué eventos del día pues uno ha sido menos armónico en su respuesta o tiene conflictos con ellos y puede todavía pues pulir, purificar, dejar ir para poderse de nuevo reintegrar en esa armonía que tenemos todo, en ese canto de que habla Luz en el Sendero, y poder recordar la armonía interior. Entonces, eso es necesario, es una actividad importante hacer, ya sea que uno esté escuchando la música o no, pero cuando uno escucha música, uno tiene que tener esa receptividad. Y entonces, si tienes esa receptividad y ese acorde con ella, entonces ella te va a también a responder
Y es una manera interesante experimentar y ver cómo le estás respondiendo. Seguro que te va a traer cierta paz, cierta tranquilidad, cierta inspiración de conexión con unos mundos más sublimes de vibración, de conexión, y te va a hacer un ser mucho más completo porque te vas a sentir unido con esa naturaleza, unido con la humanidad de otra manera. Y entonces eso es muy benéfico porque te ayuda a ese crecimiento que está ocurriendo en todos nosotros, en nuestra alma, en nuestra psique y eventualmente en ese despertamiento que va a ocurrir del Budi, de la naturaleza intuicional. Gracias. Sí, bien. ¿Hay alguna otra pregunta para ya entrar en el yo quería cierre? Está Chuy y está Lourdes. Ok, adelante. Sí, tenemos dos entonces y después terminamos. Gracias. Gracias Magali, gracias Neida por su plática tan especial. Este fin de semana ha sido muy benéfico para todos los que hemos escuchado estas pláticas. Ayer también una hermana de Brasil tuvimos la dicha de estarla escuchando y nos deleitó con unas melodías de varios autores, y pues ahí nos damos cuenta que la música siempre ha estado con nosotros desde antes de nacer, esa música celestial que estamos escuchando en el vientre de la madre, ¿no? Que es el corazón, los latidos, su hablar y su mismo cantar, que a veces nos canta hacia nosotros muchas veces sin pensar que la estamos escuchando, ¿no? Muy pues con mucho contenido este fin de semana con ustedes, y les agradezco mucho este tipo de pláticas. Ojalá y tengamos continuamente todo lo que es relacionado con la música. Gracias, hermanos. Gracias, Chuy. Gracias. Lourdes, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Primero usted dar las gracias. Estoy maravillada de escuchar tan hermosa charla, tan clara, tan precisa. Y tenía la misma pregunta que la hermana hizo anteriormente, respecto a qué música escuchar para meditar o en las mañanas, como decía que alguien lo hacía en la mañana y por la noche. Ya pues respondieron a esas preguntas, pero así de todos modos, gracias. Y me gustaría otra vez que por favor me repitiera lo de la música de Beethoven, qué es lo que hace, la de Bach, y eso, por favor, si es posible. Gracias. Bueno, sí, como usted sabe, Beethoven tiene también el canto, la alegría. Él hace varios cantos, himnos a la naturaleza y a la alegría. Entonces, yo no sé si han oído esa sinfonía número 9 de Beethoven, pero tiene, claro, todo su espacio estrepitoso, pero hay un momento en que se unen todos esos coros y esas voces, y uno resuena con todo ese sentimiento de fraternidad y unidad. Claro que yo no podría meditar con esto en particular, pero hay unos acordes que responden a ella y te recuerda de esa unidad. Entonces, en la meditación silenciosa que uno haga, ya sea con música o no, es importante tener ese sentimiento de unidad con tu ser íntimo. Y eso es un paso importante, tanto como traer la atención al momento presente y a la respiración, porque la respiración nos recuerda de ese silencio o ese silencio entre dos notas, entre dos respiraciones. Está ese silencio que es la armonía, la base de la armonía, porque toda la partitura musical, si tú no tienes el silencio, no se puede oír la música, definitivamente. Entonces, lo mismo en la meditación, uno puede recordar de que tiene que hacer una tranquilidad, una introspección, un silencio para poder escuchar sus propias emociones, su propio pensamiento, y después ir poco a poco poniendo eso en un nivel
que no le moleste para poder entonces profundizar. Pero es a través de ese contacto con el momento presente, con el silencio y con la respiración. Porque el aliento divino, que es el Om, también permite esa unidad entre las dos alas sí, las dos alas del Kalhansa, del tiempo y el no tiempo, ¿entiendes? Del tiempo de cursar en el cual todos nos movemos, pero del no tiempo, de ese silencio misterioso o centro laya en que todo va fluyendo, y eso está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, e inclusive en los estados post-mortem, pues también están otras vibraciones, pero ese elemento del silencio está ahí, siempre. Hay que ese movimiento eterno está siempre ahí. Hay que recordar que en el silencio está todo contenido, contenido a este nivel, y que profundizando en el silencio, que fue lo que le dije a María, es como realmente entramos a otros niveles completamente desconocidos para nosotros. Se nos abren las puertas, pero tenemos que hacer un trabajo de sensibilidad y purificación primero para que esto suceda. Y eso es lo que precisamente la teosofía nos enseña. Y el teósofo que la trata de practicar, pues entonces en ese silencio, que es una vibración misteriosa que nosotros no conocemos, porque hemos nacido con ella, entonces no la conocemos, pero ya vimos que están los 4 tipos de Bash, y que ese sencillamente es el reflejo de ese Bash, de esa voz. Y entonces esa voz es la parte femenina del logos en el cual estamos nosotros, y todavía hay una vibración que produce esa logo. Sí, la vibración nominal, o sea, la causa sin causa. La causa sin causa. Ahí los dejo. Gracias. Ahí los dejo. Ahora tenemos a Feli ya como el último hermano para su pregunta. Feli, bueno, por favor. Gracias, y gracias por la charla. Y me ha parecido inspirador la respuesta que da Platón, diciendo que la música de las esferas no la podemos oír porque está continuamente sonando y hemos nacido con ella. Entonces, al no haber silencio, pues resulta que no se puede escuchar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a dar las gracias a esas 2 queridas hermanas que han dado su vida. Mucho cariño para ti. Pero han dado su vida para este trabajo. Y mi gratitud, hoy nos dieron una vez más una instrucción que la música es el idioma de los dioses y nosotros debemos aprender a escucharlos. Así nuestra gratitud a ese trabajo tan bello que hacen, y esperamos tenerlas otra vez en este espacio que ha sido maravilloso para todos los presentes, que fuimos hoy bastante. Yo no esperaba tanto por el acontecimiento del Día de los Padres. Nuestra gratitud a todos los presentes en nombre de la Federación Teosófica Interamericana para Centroamérica y el Caribe y todos los hermanos de habla hispana. Gracias a los colaboradores, gracias enormemente de nuestra parte. Que tengan feliz viaje mañana y el encuentro con su familia. Bueno, nuevamente, gracias, saludos. Gracias infinitas. Muchas gracias a todos. Feliz Día del Padre. Gracias a los padres. Gracias a todos los padres. Feliz Día de los Padres a todos los padres. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, Isaac. Adiós, Enrique. Y ya veremos por Isaac. YouTube, Magali. Okay, ya veremos por YouTube. Sí, se la envío, estaba por YouTube, no se preocupen. Ok,
Ya. Bien. Saludos a Nuria. Hasta luego. Adiós, Elise, adiós. Gusto en verlas de nuevo. Adiós. Gracias. Elvira, Dale. hasta luego. Elvira. Adiós a todos. Adiós a todos. Mucha luz, Gracias. mucha luz a los, Una a los charla papás preciosa, que ya preciosa, trascendieron. como siempre, como Muy siempre. agradecida. Agradecidas a ustedes también. Lucila. Muchas gracias, Rodolfo Guido Martini. Hasta luego, Isaac. Gracias, Lucila. Felicidades a los papás. Un abrazo. Gracias y felicidades a Gracias. todos los padres. Todos los presentes, un abrazo a todos los papás. Un abrazo. Gracias y gracias a las Eneidas. Hermosa exposición. Rafa. Gracias, Rafa. Exacto, hasta luego. Oye, Nana, ¿escuchaste la bella sinfonía que hicieron ustedes con todas nuestras voces? Aquí estamos, el coro. Bueno, de los días. Exacto. Así mismo. Bien. Todos unidos por sutiles vibraciones y ligaduras de armonía. Y todos unidos por hilos de simpatía, como lo hicimos Por hilos hoy. de simpatía, exactamente, Magal. De amor. De amor. Así es. De amor. Bueno, Bueno, chao. cuídense mucho, cuídense mucho. Igualmente. Igualmente, Bye, bye. cuídense. Síganse.